Paz de Cristo, hermanos. El día de hoy quiero compartirles un tema muy especial para mí, para mi vida, un tema muy especial que Dios habló, Dios reveló a mi mente el año pasado. Y el día de hoy quiero volverlo a compartir porque yo lo siento como un taladrito en mi corazón todos los días. Taladrando mis pensamientos, mis emociones, mis convicciones. Y el día de hoy mi propósito es que también en tu vida sea de esta manera. Si pudiéramos resumir en un par de palabras la respuesta a la pregunta, ¿para qué fuimos creados por Dios? ¿Para qué Dios nos creó? ¿Para qué Dios creó al ser humano? Pudiéramos simplificar la respuesta en que Dios nos creó para adorarlo. Nacemos con una constante necesidad de adorar. Los seres humanos ya traemos esa genética y lo podemos ver ahí en la historia del pueblo de Israel, ¿no? Cómo nacemos con esa necesidad de adorar, ya sea a algo o a alguien. Aún la gente que dice no creer en Dios busca algo que adorar, ¿no? Ya sea sus posesiones, ya sea el dinero, ya sea a personas, cosas, etcétera, etcétera. Siempre el ser humano busca algo a que adorar. El ser humano o nosotros tenemos esa decisión, esa libre decisión de decidir qué vamos a adorar en nuestra vida. Somos el único ser viviente que nace con ese libre albedrío, esa libre decisión. Pero la realidad es que nosotros como seres humanos o las personas solamente podemos encontrar el sentido de nuestra vida cuando vivimos adorando a Dios. Cuando con todo lo que somos, nuestras manos, nuestros pies, nuestros oídos, nuestra boca, etcétera, etcétera, todo lo que somos, lo rendimos en completa adoración a Dios. Es ahí cuando encontramos el verdadero sentido de nuestras vidas. Y adorar a Dios no es ofrecerle solamente una liturgia, cantarle una canción o hacer un ritual. Es un error muy grande que pensemos que solamente en reuniones podemos adorar a Dios. Porque Dios espera que cada día de nuestras vidas nos rindamos en completa adoración. ¿Qué es ser un adorador? Bueno, para yo poder ser una adoradora, primeramente tengo que tener una relación personal con Dios. En consecuencia de esa relación con Dios, de conocerlo, de orar, de leer su palabra, nace en mí ese amor a Dios. Y es ese amor, esa rendición a Dios que nos lleva a adorarle. Claro que cualquier amor que yo pueda expresarle a Dios es simplemente una pequeña respuesta a todo el inmenso amor que hemos recibido ya de Él. Pero si la adoración que brindamos no surge como una respuesta genuina de nuestro amor a Dios, todo lo que hagamos no pasará de ser simples ritos religiosos carentes de significado y que de ninguna manera pueden agradar a Dios. Lo vemos en la Escritura, cómo siempre Dios nos está motivando a hacer todo con amor para Él. Aún cuando Dios en la palabra nos dice, ofréndame, tráeme el diezmo, da una ofrenda, ¿qué nos dice?
que sea por agradecimiento. El agradecimiento no lo puedo hacer si no tengo amor. Que sea no por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Siempre Dios nos está pidiendo adoración. Una adoración, hermanos, que va más allá de simples rituales, sino que tengan significado. Ahí en Colosenses dice que todo lo que hagas, sea de hecho o sea de palabra, lo hagas para Dios. Que si estás aquí en la iglesia, que si estás en la reunión celular, que si estás en tu trabajo, si estás en tu escuela, estés donde estés y vayas donde vayas, siempre esté en tu mente adorar a Dios. Esa es la verdadera adoración que Dios espera de nosotros. Una adoración que nazca, que surja por el amor que le tenemos a Él. Y para poder brindar esa adoración que Dios nos pide en su palabra, se necesitan dos aspectos. Yo los resumí en dos aspectos muy especiales. Y el primero, como ya lo mencionaba anteriormente, es la gratitud. Esta virtud maravillosa. Dios anhela que sea parte de nuestra adoración, la gratitud. Practicar la gratitud puede generar en nosotros, o más bien genera, un estado de bienestar, armonía y de paz. Ser agradecidos es sentir y expresar la gratitud por cosas positivas que nos suceden en la vida, ya sean grandes o pequeñas. Para poder lograr que esto sea así, pues tenemos que sentirnos en deuda, ¿no? Y trayéndolo al aspecto espiritual, yo solamente puedo ser una persona agradecida cuando me siento en deuda con Dios. Cuando reconozco que todo lo que tengo y que todo lo que soy es gracias a Dios. No es gracias a mis esfuerzos físicos de decir, es que soy bien trabajadora. No es gracias a mis méritos propios, sino gracias a las misericordias de Dios. Yo no puedo ser agradecido si no me siento en deuda con Dios. Allí en Primera de Tesalonicenses 5:16 dice lo siguiente: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. En todo. Cuando dice todo, es momentos buenos y momentos malos. ¿Sabes por qué, hermano? Porque no nos damos cuenta que a veces la bendición está en los momentos malos. Porque las dificultades, los problemas nos ayudan a crecer. Entonces, si nos pusiéramos a meditar en cada suceso que enfrentamos en nuestras vidas, aprendiéramos a dar gracias a Dios en todo. Por ahí surgió un detallote en una célula donde me encantó la respuesta de la líder, ¿no? Y por cierto, tiene poquito aquí en la iglesia, no tiene mucho. Y me encantó la respuesta de Cintia, que ella comentaba, yo analizando por qué nos sucedió esto, me pongo a pensar y creo que lo que Dios quería de mí es que yo escudriñara más la palabra, ¿no? Porque no puedo creerme lo que los demás me digan, sino que tengo que conocer la palabra de Dios para que nadie me engañe. Siempre va a haber gente que va a querer manipularte, engañarte, desviarte del camino.
Pero tú tienes, hermano, que conocer la palabra, la escritura, para que no seas llevado por corrientes de aquí para allá, por pensamientos humanos. Entonces, siempre, si tú meditas en Dios y en su palabra, te vas a dar cuenta que cada suceso que te pasa, que enfrentas en la vida, es por algo. Es porque Dios tiene algo que enseñarte a través de esa situación. Y luego sigue diciendo aquí en Colosenses, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Si yo les preguntara, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Podríamos responder, no, pues predicar su palabra, no, pues orar mucho, no, pues cantar, irme a las naciones, etcétera, etcétera. Podemos responder muchas cosas, pero aquí en la primera carta de Tesalonicenses, Pablo nos dice cuál es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar y que demos gracias en todo. Orad sin cesar, hermanos. Es eso, que en todo tu día, en cada decisión que tomes, en cada acción que hagas, siempre estés consultándolo, meditándolo con Dios. Y que seamos agradecidos. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Y bueno, el segundo aspecto que Dios, o más bien que nos ayuda a ser personas, o a ser verdaderos adoradores, como Dios lo anhela en su palabra, es que seamos personas o hijos de Dios con entendimiento. Es el entendimiento, la segunda virtud que nos ayuda a ser verdaderos adoradores. El entendimiento, hermanos, es producto del Espíritu Santo en nuestra vida. Si el Espíritu Santo no está en mi vida, yo no puedo ser una persona con entendimiento. El entendimiento es sabiduría, intuición, percepción y claridad para comprender la realidad de las personas, las cosas y los acontecimientos. Eso es el entendimiento, el discernimiento, que solamente lo podemos tener cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas. En Colosenses 2:2 al 3 dice, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultado de un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí está Pablo también exhortándonos en la carta a los Colosenses, a que seamos personas con entendimiento. Luego en Santiago 3:13, fíjense qué especial lo que nos dice aquí. Es una pregunta que dice así, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? No, pues yo puedo responder, el que ora más, el que no falta a la iglesia, que también puedo responder, el que canta mejor, el que tiene más ministerios o el que le echa más ganas. Pero fíjense la respuesta a esta pregunta. Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Ese es el sabio y el entendido. Esa es la persona que tiene entendimiento.
Esa es la persona que tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, que tiene mansedumbre. La mansedumbre es una característica del amor, el cual es el fruto del Espíritu Santo. Y bueno, ya para pasar a lo siguiente, porque el tiempo se va demasiado rápido. El clímax de este tema o el meollo del asunto es un pasaje bíblico que está en la carta de los Romanos 12, 1 y 2. Dice lo siguiente: por consiguiente, hermanos, son palabras del apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Qué maravilloso texto, que si lo leemos de corrido, no alcanzamos a entender las riquezas del mensaje que Pablo nos quiere dar aquí en la carta a los Romanos. Vamos a desglosarlo, hermanos, para comprenderlo de mejor manera. Porque estos versículos nos ayudan a ser verdaderos adoradores. El primer aspecto que nos maneja Pablo, que nos dice Pablo, es, antes de decirnos todo, dice, les ruego por las misericordias de Dios. Otras versiones dicen, les exhorto por las misericordias de Dios. Aquí Pablo pues nos está moviendo a ser agradecidos. Nos está incitando, exhortando a ser agradecidos por las misericordias de Dios. Y bueno, la más grande de su misericordia, las misericordias de Dios, sabemos que es el sacrificio en la cruz del Calvario. Porque sin esa obra en la cruz, nosotros todavía estaríamos bajo la ira de Dios, expuestos al juicio y a la condenación. Pero es gracias a ese sacrificio en la cruz que hemos encontrado la reconciliación con Dios. Y a pesar de que Dios día con día nos muestra sus misericordias, tenemos que partir de ese sacrificio en la cruz para sentirnos en deuda con Dios, estar en deuda con Dios. Adoramos porque Dios ha sido bueno y nosotros, aun siendo malos, Él sigue siendo bueno y se hizo pecador por nosotros. Entonces Pablo nos dice, partiendo de esas misericordias de Dios, bueno, les exhorto a lo siguiente. El segundo aspecto que nos dice es entreguen sus cuerpos como sacrificio vivo. Para en aquel pensamiento, en aquella época, el cuerpo significaba todo. Alma, espíritu, cuerpo. O sea, era todo el ser humano integralmente. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo es entréguense por completo como sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento, bien sabemos que los sacrificios se ofrecían muertos, ¿verdad? Que eran animalitos específicamente, con cualidades específicas,
que se ofrecían como un sacrificio que moría al Señor y era como un olor grato para Él. Pero ahora, en este nuevo pacto, en esta nueva era, que sabemos que comenzó desde ese sacrificio en la cruz por nosotros, donde el velo se rasgó, donde recibimos esa promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas, que ahora tenemos entrada ante el trono celestial. Ahora Dios nos pide que nosotros, que tú y yo, seamos el sacrificio. Y el sacrificio vivo, dice Pablo. Nuestra vida debe ser ese constante sacrificio. Y luego dice, santo, agradable a Dios. Adoramos a Dios, hermanos. Somos ese sacrificio y lo adoramos cuando hablamos, cuando caminamos, cuando callamos, etcétera, etcétera. Eso es entregarnos como sacrificio vivo. El tercer desglose de este versículo que Pablo nos da, dice, ese es, o sea, que tú seas el sacrificio, ese es tu culto racional. Otras versiones dicen, ese es tu culto inteligente. Otras versiones dicen, esa es la verdadera adoración. ¿Cuál es la verdadera adoración entonces? Es no hacer las cosas por accidente, por moda o por gusto, sino razonar por qué comes lo que comes, por qué vistes como vistes, ¿no? A veces no queremos tocar esos temas, pero tu manera de vestir sí dice cuánta entrega hay hacia Dios, ¿no? Si bien Dios comienza a cambiar el interior, se refleja hacia el exterior. Porque oyes lo que oyes, ¿por qué hablas como hablas? La realidad, hermanos, es que no existen cosas cristianas o no. Existe la música, existe la ropa. No existen cosas cristianas. La Biblia nunca nos habla de cosas cristianas y cosas no cristianas. Pero sí nos dice, y en este versículo Pablo nos dice, que debemos actuar, debemos vivir con un razonamiento. ¿Para quién lo hago? ¿Para qué lo hago? O sea, ¿para quién me estoy vistiendo así? ¿Para mis propios deleites? ¿O para los deleites de los otros? ¿O para deleite de Dios? Para agradar a Dios. ¿Para qué? ¿Para quién estoy oyendo esto que oigo? ¿Para agradar a Dios o para desagradar a Dios? Siempre debemos actuar con razonamiento para poder adorar a Dios en nuestra vida entera. Es decir, yo sé que el pantalón es algo muy atacado aquí en la iglesia o fuera de la iglesia, ¿no? La realidad es que no hay ropa, la Biblia no dice qué ropa usar y qué no, ¿no? Si nos fuéramos literalmente a lo que la escritura, a lo que sucedía en la escritura cuando era redactado, pues si nos quisiéramos vestir como se vestían en los tiempos bíblicos, pues los hombres usarían túnica, al igual que las mujeres, ¿no? La Biblia no te habla de un pantalón, de una falda, sino que la Biblia te habla a razonar por qué te estás vistiendo así. Si mi vestimenta agrada o no agrada a Dios. Hermanos, claro está que si mi vestimenta incita al pecado,
pues no agrada a Dios. No estoy adorando a Dios. Y la adoración es con todo lo que somos. Y bueno, ahí en 1 Corintios 15, otras palabras de Pablo, nos dice, oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. El razonamiento es ese entendimiento que nos ayuda a agradar a Dios, que nos ayuda a adorar a Dios. Y esta es exhortación de Pablo. Si nosotros leemos todo el capítulo 14, que bien estaría llevárnoslo de tarea, ¿verdad? Analizarlo, qué nos quiere decir Dios en ese capítulo. Vemos, hermano, que Dios es un Dios de orden. No es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Cuando no oramos con entendimiento o no hacemos las cosas con entendimiento, no somos edificados. Porque nuestra vida tiene que ser racional. No hacer las cosas por tradición. Ahí en la convención, nuestro presidente decía que a veces hacemos cosas por tradición que en realidad no nos edifican, no nos ayudan a crecer, ¿verdad? Malas a lo mejor no son, pero no nos edifican o no nos ayudan al crecimiento. Entonces nuestra vida tiene que ser racional. La fe, hermanos, se nutre por lo que entiende. Si mi fe no es nutrida por lo que entiende, que lo que entiende son las convicciones, sino que mi fe es nutrida por lo que siente, o sea, mis sentimientos, ¿qué va a pasar, hermanos? Que hoy yo voy a estar aquí predicándoles, pero mañana no. Que hoy yo voy a decir, amo al Señor, pero mañana allá estoy en el pecado. Allá estoy dándole rienda suelta a mi carne. Porque mi fe no debe de ser nutrida por emociones, por sentimientos. Por eso es que mucha gente viene y así como vienen, mucha gente se va. Por eso es que hay mucha gente de doble ánimo. Porque la fe que profesaron no estaba nutrida con convicciones, sino que su fe era nutrida por sentimientos. Ay, ahora sí sentí bonito en el culto. Sí voy a ir para el siguiente. No, hermanos, eso está mal. No venimos a un culto a sentir. Venimos a dar. Venimos a ser edificados. Y así en nuestra vida tenemos que nutrir nuestra fe por nuestras convicciones, por lo que entiende, por nuestro razonamiento. Y solamente lo vamos a lograr mediante el conocimiento de la palabra de Dios. No por sentimientos, los sentimientos son banales. Los sentimientos son cambiantes. Hoy siento ganas, mañana no. Etcétera, etcétera, hermanos. Ahí Hebreos 11:1 dice que es la convicción de lo que se espera, aunque no lo veas así. Eso es la fe, convicción. Pase lo que pase, yo estoy convencida que nací para adorarle a Dios. Esa es la verdadera adoración que Dios espera. El otro aspecto del desglose, el cuarto aspecto, dice Pablo, no te conformes a este siglo. ¿Qué es conformarte a este siglo, hermanos? Este siglo es la etapa en la que te tocó vivir. Conformarte a este siglo es conformarte a sus ideologías y a sus identidades. Y si pudiéramos rescatar en la escritura un ejemplo de alguien que se conformó a su siglo, es Lot. Lot se conformó a las ideologías y a las identidades de su entorno.
que bien sabemos que eran cosas que no le agradaban a Dios, ¿no? Él decidió ir a vivir sin importar que eran ciudades llenas de pecado que desagradaban a Dios. Él decidió vivir ahí porque estaba muy bonito. Aún así, él llegó, vio el entorno, vio las ideologías, vio cómo vivían, que hombres con hombres, mujeres con mujeres, que hacían cosas aberrantes ante los ojos de Dios, dice la Escritura. Y aún así, vemos que Lot se conformó. Aún viendo ese entorno, Lot no se fue, sino que se quedó. Se quedó a vivir ahí. Y bueno, sabemos cuál fue la consecuencia, ¿no? Su consecuencia fue que su familia fue destruida, su mujer se convirtió en estatua de sal. Y bueno, no acabó buena su historia. Entonces, esta historia nos invita a que nosotros no nos conformemos a este siglo, hermano, a sus ideologías e identidades. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué hablas como hablas? Y esto de la boca, hermanos, esto de hablar, nos dice en Santiago que es lo más difícil de frenar. Ahí en Santiago no lo dice. Lo más difícil de domar es la lengua. Dice Santiago, el ser humano ha podido domar todas las fieras más salvajes del mundo. Todo los animales feroces, pero no ha podido dominar su lengua. La palabra, hermanos, tiene poder. Y de un mismo instrumento, dice la Biblia, de un mismo instrumento de adoración, de una misma fuente, dice la Escritura, no pueden salir bendiciones y maldiciones. O bien agua dulce o bien agua salada. O somos o no somos. O adoramos a Dios o adoramos otras cosas. No te conformes, no nos conformemos a este siglo, hermanos. Luego, el quinto aspecto del desglose de este versículo, Pablo nos dice, si no sean transformados. Ser transformados, hermanos, es que la forma del pensar como cristianos cambie. Ser transformados es tener ese discernimiento que solamente lo obtenemos con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando estamos en sincronía con Dios, tu adoración, hermanos, atraerá todas las cosas. Atraerá ese cambio, ese crecimiento. Atraerá lo que tú anhelas, porque lo que vas a anhelar cuando estás en sincronía con el Señor son cosas para tu edificación. Por eso ahí la Biblia nos dice, ¿verdad? Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque tu vida es una adoración, es un deleite en Dios. Y por consecuencia, todo lo que tú vas a desear, vas a anhelar, todas las peticiones de tu corazón van a ser en sincronía con Dios. Y ya por último, hermanos, quiero compartirles el sexto aspecto del desglose del versículo de Pablo, que dice, para que compruebes la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la voluntad de Dios es algo que se comprueba, algo que ya sabíamos. Ya sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. A los que aman a Dios, a los que lo adoran. Entonces, cuando pasamos por situaciones, podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Algo que ya sabemos de antemano. Y si yo pudiera darles un ejemplo,
Un pequeño testimonio es que, bueno, teníamos muchos años trabajando en las redes celulares, en los grupos celulares y ha sido un trabajo maravilloso, pero también difícil y agotador. Y en cosas que he comprobado la voluntad de Dios en mi vida han sido en situaciones que me ha tocado o nos ha tocado a mi marido y a mí atravesar. Una de ellas han sido traiciones. A veces la gente que menos espera, la gente que menos esperas es la que te da la espalda. La gente que tú dices, pero si ellos me conocen, ¿por qué hicieron eso? Pero luego, hermanos, comprobamos cuál era la voluntad de Dios. Y sabes que la voluntad de Dios es que tú confíes en Él, no confíes en los demás. Porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y muchas veces, sin darnos cuenta, ponemos nuestra confianza en personas, en cosas, en nuestra economía. Pero cuando tú vives en una vida de adoración, vas a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y yo a través de esas traiciones pude comprobar que la voluntad de Dios para mi vida era dependencia hacia Él. Es decir, no importa quién aplauda, quién me critique, no importa a quién le agrade o a quién no, sino lo importante, Dios, es agradarte a ti, que tú eres el único que nunca me va a fallar, el único que me conoce por completo. Esa es la voluntad de Dios que yo pude comprobar en esos pequeños fragmentos o grandes fragmentos que nos ha tocado vivir de traiciones y de cosas difíciles. Pero es algo, hermanos, que vamos a comprobar. Y bueno, de mi parte es todo. De verdad deseo que Dios edifique tu vida a través de esta palabra, porque su palabra es eficaz y maravillosa para nosotros. Que Dios te bendiga grandemente.